lo largo de los siglos, el hombre ha abierto caminos entre las montañas, valles y ríos de la montaña central. Aún se conservan y gran parte de estas sendas son perfectas para realizar rutas turísticas y conocer de cerca los hermosos parajes naturales y las joyas patrimoniales de la Puerta de Asturias. Estos caminos de encuentro han unido pueblos y culturas y han llevado al hombre hasta las entrañas de la naturaleza. Es el caso de las Poces del Pino, un auténtico espectáculo natural entre la roca caliza de Peña Redonda. Dos altas paredes verticales separadas por apenas 6 metros de distancia enmarcan el cauce de este río, del que surgen hermosas cascadas rodeadas de un bosque autóctono de hayas y robles que ensalzan aún más el gran valor paisajístico de la zona. Se accede a ellas mediante un paseo de apenas 50 minutos desde el pueblo de La Pola del Pino, a 640 metros de altitud. El recorrido es un auténtico regalo para los sentidos. A 3 kilómetros de Casomera encontramos otro de los desfiladeros más destacados de la montaña central, el de las Poces del río Aller. Sus más de 500 metros de recorrido discurren entre paredes de piedra que enmarcan el curso de este río. En el otro extremo de la montaña central, en Ribera de Arriba, se encuentra uno de los paseos de mayor valor etnográfico. La localidad de Bueño presume de conservar, en perfecto estado, una colección de 36 hórreos y 10 paneras, muchos aún en uso. A lo largo de una ruta perfectamente señalizada, el visitante descubre las características de estas construcciones tan asturianas. Algunos de los hórreos de Bueño son verdaderas joyas patrimoniales, procediendo el más antiguo del siglo XVI. Esta construcción, de estilo villaviciosa, se caracteriza por el grosor de sus vigas de madera y el arco de su puerta, imitando a portadas románicas. Allende es el nombre con el que se ha bautizado a las paneras construidas fundamentalmente entre el siglo XVIII y el XIX, con una planta de mayores dimensiones que la del hórreo. El tercer estilo de los hórreos de Bueño, denominado carreño, se caracteriza por la abundancia de su decoración y por la entrada, con una o dos puertas franqueadas por varias paredes a modo de cierre. Estas son solo 3 de las rutas que ofrece la montaña central. Apenas 3 ejemplos de la enorme red de caminos que permiten al visitante conocer, mientras pasea, los hermosos paisajes y la cultura de la Puerta de Asturias.